¿Qué tal, histéricos amantes de la literatura? Esta es mi voz normal, felicidades, por fin me vieron sin tener que gritar, porque no está Emilio aquí para verme. Quiero invitarlos a mi curso de literatura europea del siglo XX que voy a dar a inicios de agosto en Guadalajara y que va a estar muy padre, porque vamos a ver cuestiones filosóficas, históricas, culturales, sociológicas. Vamos a ver muchísimas cosas que no tenemos el tiempo de abordar en los programas. Les voy a regalar ebooks súper raros que también he ido atesorando y que quiero compartir con ustedes. Voy a darles recomendaciones, vamos a tener bibliografía impresa para poder comentar lecturas en clase y va a estar muy padre. De verdad, si les interesa, pónganse en contacto con la cuenta de Twitter de Histeria de la Literatura o de Histeria o mi cuenta personal de Twitter para poderles mandar toda la información. Va a estar muy padre, ojalá se animen, me va a encantar verlos por allá y darles un abrazote y poder tomar café juntos y... En fin, estoy muy emocionada. Vayan, sigamos con el capítulo de Beckett Bebé. ¿Qué tal, histéricos amantes de corregirle la ortografía a todo mundo? Porque siempre hay que sentirse especial. Yo soy Isa y bienvenidos a otro de sus capítulos sobre raza rara que escribió cosas mamalonas porque aún no existían los videos de perritos corriendo por la playa. En esta ocasión hablaremos de quien fue algo así como la antítesis de Joyce, y no porque fueron enemigos, sino porque su vida, personalidad y obra eran muy distintas entre sí. Sí, así es. Llegó el turno de hablar de otro de mis favoritos porque también ya era inevitable, no nos engañemos, mijos. Silencioso, ácido, rarito, existencialista, modernista, visionario. Hoy en Histeria de la Literatura, mi amor de amores, Samuel Beckett. Eso lo dijiste una tía, lo engañaste. ¿Es en serio? Sí, estás engañando. Entonces dejen algo más. Aquí nada más. De hecho, aquí nada más. No se vaya a enojar, así de... Antes de continuar, antes de que empiece la intro, los quiero a los dos un chingo, no se me enojen, yo sé que están muertos, pero los quiero mucho. También a Dostoyevsky, puta. No, güey, decide. O haz un trío y ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Seguramente les sonará el nombre de Beckett, porque ya lo he mencionado en capítulos anteriores, como cuando les hablé de la banda que no estaba en absoluto interesada en el éxito ni la fama, o cuando les hablé de Joyce y el super wow que le hizo a la vida cuando su secretario fue quien, al final, logró ganarse el Nobel de Literatura y no él. Sí, ese es Samuel Beckett, y no se dejen engañar por su carita de pájaro nervioso a punto de lanzar un crack al aire. No. Este vato era la combinación perfecta entre alegría rara incómoda, humor raro incómodo y mucha experimentación con el lenguaje y el sonido, o más bien con el silencio, pero ya vamos a llegar a esa parte. Beckett, igual que Joyce, fue un irlandés que estaba viendo qué pedo con la vida mientras escribía. Se empezó a clavar tan cabrón en la escritura que cuando menos se dio cuenta ya traía uno de los trips más densos de estilo, forma, fondo en el siglo XX en Europa y terminaría por revolucionar a la literatura universal y el pensamiento. Pero vámonos por partes. Beckett, como cualquier irlandés, creció rodeado por la cultura del catolicismo y escribía en inglés. Sin embargo, conforme empezó a meterse más de lleno en la escritura, más incómodo se iba poniendo con su sociedad. Y es que los irlandeses de aquel entonces sí podían llegar a ser bien caguengues, la verdad, o más bien la humanidad en general, pero otra vez paso por paso. Entonces Beckett se dio cuenta de que la literatura, al igual que el ser humano, estaba pasando por crisis de identidad severas que nadie estaba advirtiendo. Justo ya habíamos tenido como antecedente la patafísica y el teatro de la crueldad, ambas nacidas y desarrolladas desde Francia 98. O sea, no es cierto, pero sí venían de Francia. Y básicamente lo que pasaba con la patafísica y el teatro de la crueldad es que llevaban al ser humano a pensar un poquito más allá de lo convencional para ver qué show con su identidad como especie. Ahora, si ustedes no están familiarizados con qué show con Europa en el siglo XX, nada más les menciono el suceso que fue como la caída de Edgar o de Bran Stark en la torre a causa del amor entre Cersei y Jaime Lannister, el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, o sea, la caída del Imperio Austrohúngaro, baby. Este pequeñito detalle hizo que toda Europa entrara en una crisis de identidad, pero cabrona. Básicamente después de esta Europa brinipelonió a lo baboso, pero sobre todo los países que formaban parte del imperio. Ya tendremos un capítulo para hablar de esto, pero nomás les explico todo esto porque a raíz de eso, Samuel Beckett terminó exprimiendo todo su estilo y temas de escritura en algo súper capital para su tiempo: la literatura del absurdo.
Ya sé que me van a decir, o sea que el absurdo es como cualquier cosa incongruente que se hace o sucede o se acciona. Pues, un poco sí, pero tiene trasfondos más hardcore. Samuel Beckett, cuando comenzó a adentrarse en la literatura del absurdo, lo hizo porque se dio cuenta de un pequeñito detalle así, chiquito, bebé. La banda no se entiende entre sí. Suena estúpido. Otra vez. Vámonos por partes. Beckett básicamente se dio cuenta de que la historia de la humanidad, pero sobre todo la del siglo XX, se resumía a un enorme teléfono descompuesto donde cada quien estaba hablando de sus trips, de sus ideas, lo que consideraba bueno o malo, así como Pac-Man si realmente a nadie le interesaba saber qué estaba pensando la persona de al lado o qué le interesaba decir. Cada quien estaba demasiado preocupado hablando de sus trips y explicarle al mundo su verdad. Y eso básicamente pasaba con la literatura. Beckett dijo, no mames que la banda está hablando con la pared todo el tiempo y nadie entiende a nadie y realmente a nadie le interesa entender al otro. Y pues básicamente eso sucede hasta hoy en día. Tú tienes tu discurso y manera de ver las cosas y es bien difícil que logres tener un diálogo real con los demás porque al final es tu visión del mundo, tus ideas, tus gustos, tu verdad. Y todo el que no la comparte realmente está bien imbécil. ¿Le suena? Tans, ¿qué pasa? Pues Beckett empieza a escribir obras de teatro, cuentos y novelas que comenzarían a ser llamadas como literatura del absurdo. Ahora, Beckett era un clavadazo de la relación entre obra y autor, entonces hubo un momento en que dijo, wait, si quiero descubrir mi verdadera voz como escritor, debo desprenderme totalmente del lenguaje y escribir como si fuera un recién nacido, para saber cuáles son mis verdaderas capacidades para transmitir una idea y una historia. Entonces, nuestro pájaro literario favorito decide dejar de escribir en inglés y empezar a escribir en francés mientras aprendía francés, y uno acá echándole la culpa a la crisis. En el Inter, Beckett se hace amigui de Joyce, que era totalmente distinto a él. Joyce era el ornamento del lenguaje, los laberintos, las figuras, sensaciones e imágenes a través de la palabra, mientras Beckett era silencio tras silencio tras silencio. Hay quienes dicen que estos dos vatos eran tan buenos compas que podían pasar horas y horas juntos conversando a partir de nadie decir nada, y que se la pasaban muy bien. Beckett creía muy denso en la mutilación del estilo para dar con la verdadera esencia del artista, y por eso sus obras, conforme el tiempo, comenzaron a ser cada vez más abstractas, más herméticas, comenzaba a prescindir de muchas palabras, hasta que sus últimos libros eran prácticamente incomprensibles. Pasó de escribir la famosa obra de teatro del absurdo, Esperando a Godot, a novelas súper padres y ácidas como Molloy y Malone muere, pasando ya por El Innombrable y una de las novelas que, la neta, sigo sin entender. Se llama Como es. ¿Vamos más o menos por el mismo camino todavía? O sea, realmente Beckett no quería ser rarito ni especial, sino que neta estaba bien tripeado con lo que escribía y la verdadera función del lenguaje para expresar un statement y reflejar el interior del humano y su condición. Además, en el Inter hace todo menos escribir obras serias. Su literatura está atascada de humor ácido, escenas incómodas y descripciones súper escatológicas. Por ejemplo, hay una escena en Molloy donde Molloy, el protagonista, cuenta que se le dificultaba andar en bicicleta porque tenía un testículo muchísimo más grande que el otro y le causaba un desequilibrio y le estorbaba a la hora de pedalear. ¿What? O sea, la neta, si estás esperando leer al autor más accesible, alegre y chido del mundo, pues no, Beckett no es para ti, la neta. Pero si te gusta el humor incómodo y la literatura que tienes que releer para entender qué Fox está hablando el autor, pues sí vale la pena que le des por lo menos una oportunidad a Molloy, a Malone muere y a sus cuentos. El pedo con la literatura del absurdo es que por sí sola es un statement literario. Es decir, el lenguaje mortal, escribir literatura del absurdo es ya lanzar por sí solo una postura sobre lo que para ti es la vida, la escritura y whatever. En aquellos tiempos en Europa era tan necesario reaccionar a las estructuras rígidas de creación y pensamiento que a todos les surgía experimentar con el lenguaje, con la narrativa, con la expresión y con el arte en general. Básicamente en el siglo XX la literatura pasó de ser un simple medio para contar historias en un medio de expresión real donde podías decirle a todo y todas challenge accepted. Conclusión. Hablar de Samuel Beckett y su obra es largo, como lo que tarda un balón en cruzar el campo en los supercampeones, pero ¿a poco no fue esta una muy buena introducción? Obviamente falta un chingo por decir y comentar sobre él, y sí lo vamos a hacer, pero por partes. Neta, no sé a quién Fox se le ocurre que en 10 minutos se pueda abstraer todo lo de un autor o una obra. Pero estamos ante uno de los modernistas más hardcore de su tiempo, y la verdad es que leer su obra es meterte en un trip muy distinto
a lo que estamos acostumbrados a leer. Beckett logra sumergirte en ambientes turbios, extraños, a veces un poquillo incómodos, muchas veces graciosos y sobre todo con la sensación de que hay algo más allá en lo que vemos y en lo que leemos. Lo que logró Beckett a partir del absurdo fue demostrarnos que vivas en el siglo XV, XX o XXI, la gente sigue siendo incapaz de comunicarse realmente entre sí, que estamos tan metidos en nuestro mundo y nuestra verdad que es imposible crear un canal de comunicación sano con los demás, porque no empatizamos, porque no conectamos que, como dice Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. La literatura, por otro lado, también nos sirve para empatizar a partir de saber que no empatizamos. ¿Sí cachan? Son puras paradojas, pero pues eso es lo bonito del arte y lo que nos venden por arte. No todo lo que brilla es oro y no es lo mismo complejo a complicado. 1, 2, 3, 4. Las escribía. Se empezó a... Abraham. Cero igual, no. Estoy yendo mucho, no sé Sí, está pensando en la edición, güey, ¿no? ¿A quién conociste? Se empezó a... Abraham.